Nuestra aldea era un conjunto de casas de madera de pino que construyeron los ancianos de nuestra comunidad. Cada vivienda tenía una arquitectura y un nombre únicos. Un día, alguien llamó a la puerta de mi familia. Yo era el único despierto en la morada, pues la mañana había llegado poco más de una hora antes. Abrí la puerta para ver que era un guardia del templo. Estos hombres eran fácilmente reconocibles como protectores porque vestían túnicas de color vino. Sus uniformes eran inconfundiblemente visibles siempre que estaban en público. Aunque vigilaban con frecuencia el interior de nuestra casa espiritual principal, en ocasiones convocaban a otras personas en sus residencias privadas para que se comparecieran ante el Mesías y el equipo directivo que estaba por debajo de él. Los motivos variaban. Podía tratarse del encargo de una misión o de una reprimenda muy pública. ¿Eres Eric Liddell?, preguntó el guardia. Vi sus ojos vagar detrás de mí para buscar a alguien más que pudiera coincidir con mi descripción. Sí. Estás obligado a comparecer ante Mitch. Mitch Jones era el segundo al mando de nuestra religión. Nadie sabía muy bien por qué el relativamente recién llegado había conseguido un rango tan elevado, y ninguno se atrevía a cuestionarlo. Le había dado la mano. Incluso me había encontrado con él de pasada. Sin embargo, fue muy rápido y con más de un año de antelación para ello. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Por la actitud demasiado alerta del mensajero, la firmeza de su voz y la forma en que mantenía las manos delante de él, algo me decía que no me iban a ascender ni a encargarme la tarea de convertir a los forasteros. Mis padres aún no se han despertado y tengo que prepararles el café, expliqué. Tengo 16 años. Ellos son mayores. Es justo que les facilite el comienzo del día. ¿Puedo terminar de preparar la cafetera antes de ir? Tendrán que usarla por su cuenta, sentenció. Vi que su mano se crispaba y me preparé para que me agarrara del brazo. Asentí y obedecí para que no tuviera que hacerlo, y le acompañé al templo. Era la estructura más alta de nuestro terreno. Tenía 2 pisos y un tejado ondulado. Los bordes de sus balcones estaban decorados con motivos rojos y dorados. 2 de las ventanas de la parte superior daban la impresión de tener 2 ominosos ojos que lo miraban todo. Mi mente se llenó de pensamientos durante el camino hasta allí. Ya estaba inventando excusas por infracciones que no había cometido. Entramos y me escoltaron otros 2 guardias con toga hasta una escalera. Me condujeron a una sala de la que había oído hablar, pero en la que no había estado antes. El lugar se llamaba la Sala de Juntas y tenía fama de ser la sala de las medidas disciplinarias. La puerta se cerró de golpe tras de mí, pero no oí pasos por el pasillo. Eso me indicó que se habían apostado afuera por si decidía discutir o pelear. No me planteé ninguna de las 2 cosas. Mitch estaba sentado ante una larga mesa de roble que ocupaba toda la habitación. Llevaba una camisa negra de manga larga y se reclinó en la silla mientras daba unos golpecitos en la superficie que me indicaban que tomara asiento a su lado. Oí rumores en el pasado de que era surfista profesional antes de ejercer su autoridad en los terrenos de nuestro templo. Su físico y su larga melena rubia encajaban con ese perfil. Nunca me pareció lo bastante accesible como para preguntarle por historias de aquella época. Siempre que caminaba por los barrios, lo hacía con paso endiablado, como si tuviera que estar en algún sitio con urgencia. Parecía enojado, aunque no sabría decir si era una expresión de reposo o una emoción general hacia mí en el momento en que me senté. Lo descubrí justo cuando habló. Estamos aquí para dialogar de su comportamiento.
Empezó mientras metía la mano en un armario y sacaba un montón de papeles. Hay muchas acusaciones contra ti. Si alguna es cierta, tanto el Mesías como yo te excluiremos de la hermandad. ¿Qué? Eso no está bien, no he hecho nada malo. Aquí dice que te han visto fuera después del toque de queda. Acusó mientras señalaba una letra pequeña que yo no podía entender. Nunca. Así que no has estado haciendo ruidos alarmantes cerca de las casas de nuestros hermanos después del anochecer. No. ¿Has estado dibujando o tallando extrañas huellas en la tierra para intentar asustar a los demás? He oído que se te dan bien las artes. Me desconcertó su línea de interrogatorio, pero sabía que todas las afirmaciones eran falsas. Me estaba acorralando en una esquina peligrosa. Mira, no he hecho ninguna de esas cosas y no sé por qué iba a hacerlo. Sé hacer arte, es algo que se supone que nadie hace aquí. Con todo, ni siquiera soy bromista de esos. Algunos de mis amigos sí, pero yo no. ¡Necesito nombres!, espetó mientras golpeaba la mesa con el puño. No tengo ninguno. No he visto ni un alma hacer ninguna de las cosas que describes. Mitch se puso de pie y se paseó con las manos cruzadas a la espalda. Por su cara estaba claro que quería pegarme, aunque se contuvo. Sospecho que no estás siendo sincero conmigo. Todo lo que tengo para seguir adelante son instrucciones sobre dónde puedes o no pasar las noches. Múltiples testigos no estarían motivados para decir la misma mentira. La histeria no existe aquí. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Lo único que puedo decir es que siento que esto esté pasando, pero no tengo nada que ver con ello. Hay una solución, dijo mientras recuperaba su asiento y levantaba un bolígrafo sobre un documento que aisló de la pila antes de anotar algo en él. No se te permitirá participar mañana en el atardecer sagrado. Todo el mundo será informado de tu exclusión de nuestra festividad más preciada. Me quedé sin palabras. El atardecer sagrado era lo más parecido a una reunión comunitaria o a lo que yo había oído llamar fiesta a la gente de afuera. Era un acontecimiento sociable y un espectáculo con buena comida. La música era siempre fascinante y los dulces muy ricos. Me miró fijamente y esperó mi respuesta. Me di cuenta de que quería una réplica grosera o se preparaba para ponerse a la defensiva si le faltaba el respeto. Has identificado al equivocado. No soy un alborotador y tampoco merezco que me expulsen del único evento que le gusta a todo el mundo. No me hagas escalar la sentencia, me reprendió al entregar en mi mano los papeles con la consecuencia ya dicha. Es obligatorio que se los enseñes a tus padres cuando vuelvas. Que tengas un buen día. Me permitieron volver solo a casa. Mientras avanzaba por una explanada sembrada de hojas muertas, la niebla se instaló entre los pinos y el aullido de los coyotes resonó entre las ramas. Me quedé mirando los papeles de la revisión y los leí al menos una docena de veces antes de volver a entrar en casa. Era una lista de las supuestas infracciones de las que se me acusaba. Sentí que se me revolvía el estómago cuando se los di a mis padres. Ellos se encontraban en la mesa del comedor y noté que las cosas estaban tensas antes de que les diera la noticia. Aquella que solo empeoraría las secuelas de cualquier discusión de la que estuvieran en proceso de recuperarse. ¿Estás tratando de deshonrarnos a los ojos de la comunidad?, cuestionó mi papá. Su aliento apestaba a bourbon y di por sentado que ya había bebido, incluso cuando aún no eran las 8 de la mañana. Yo no participé en nada de lo que dice esa página. ¿Estás diciendo que los de la túnica mentirían sobre una investigación?, preguntó mamá con los ojos llorosos. Puede que no,
Podría ser otro chico que se parece a mí y están confundidos. ¡Imposible!, negó papá al levantarse y mantener las palmas de las manos estiradas hacia afuera. Se preparó para voltear la mesa. Estoy diciendo la verdad. ¿Sabes lo que podrías provocarnos a tu madre y a mí? Acabar de nuevo en la sociedad pagana, sin trabajo, sin casa y sin coche. Tendríamos que adaptarnos a cómo son las cosas en los pueblos pecadores. Nunca seríamos capaces de volver a este santuario, incluso si pudiéramos reconstruir nuestras vidas como antes. No los haría pasar esto. Eso es. Voy a tomar una decisión. No se te permitirá salir durante un mes. Ansiaba protestar, pero sabía que eso me conseguiría un billete de primera clase al dolor provocado con el extremo de una hebilla de cinturón. Asentí con la cabeza. Dije que lo sentía para apaciguarlos, aunque no lo decía en serio. Después me fui a mi habitación. A la noche siguiente, agarré algunas almohadas y les di forma humanoide debajo de las mantas. Ajusté el contorno de la figura al tamaño de mi cuerpo con tanta precisión como fui capaz. Contuve la respiración y procuré hacer muy poco ruido. Asomé la cabeza por la ventanilla en busca de tráfico personal. Salí gateando, pero mi pie quedó atrapado en el alféizar. Se había soltado un cordón. Tiré de la pierna y caí de espaldas sobre un montón de hierba. Me levanté, quité el polvo y mantuve la ventana abierta con un lápiz para tener fácil acceso a mi regreso. Tomé rumbo hacia las inmediaciones, donde se estaba celebrando el atardecer sagrado. Iba a formar parte de la reunión, quisieran o no, aunque solo fuera como un espectador distante. Este evento se celebraba detrás del templo. Caminé hacia él por el camino más largo para que no me vieran. Sabía algunas cosas mientras avanzaba por el bosque hacia los sonidos de las mandolinas y los tambores. En primer lugar, tenía que estar atento a las patrullas que los hombres de túnica color vino completarían alrededor del perímetro. En segundo lugar, también era consciente de que casi todo el mundo sabía que yo estaba temporalmente exiliado de poder participar en la ceremonia. Debía de evitar que todo el mundo me detectara. Fui invisible toda mi vida hasta ese momento. Todo porque poseía una nueva fama local que no deseaba. Me arrastré por un sendero y trepé por un roble musgoso. Parecía una escalera eterna, en la que costó mucho trabajo hundir los dedos. Maniobré hacia arriba. Pasó mucho tiempo hasta que llegué a la cima. Hubo unos segundos en los que fantaseé con volver al nivel del suelo, mas estaba motivado para espiar los acontecimientos. Una vez que llegué a un centro estable donde podía posarme sin miedo a caerme, miré por encima de las copas de algunos árboles y vi los festejos. No parecía que estuviera empezando. Estaba más bien a mitad del evento, puesto que la gente ya estaba vestida y bailando. Una hoguera rugía mientras se movía a su alrededor con ritmos aleatorios y espasmódicos. Filas de personas avanzaban debajo de mí hacia la ceremonia. Algunos de los miembros llevaban tocados y coronas de roble. Varios iban de las túnicas azules que ondeaban al viento. Las guitarras acústicas tocaban canciones de 3 acordes de los años 60. Muchos de los músicos llevaban camisetas teñidas. Las flores rodeaban a todos en círculo mientras rasgueaban. Desde mi posición observé que había guardias por todas partes. Ninguno se tomó la molestia de mirar hacia arriba. Fue entonces que todo el mundo se quedó en silencio. Las armonías cesaron. Un hombre alto se acercó a las llamas y levantó el brazo en el aire. La comunidad se centró en él
y cuando le miré la cara, reconocí quién era. Era el antiguo segundo al mando, que fue degradado cuando Mitch tomó su puesto. Sus brazos estaban cubiertos de pintura y la cara tenía una raya blanca en la mitad de la misma. Levantó en el aire un muñeco de madera. Parecía como si hubiera estado a la intemperie durante meses antes de llegar aquí. Seguido de ello, elevó la otra mano, que sostenía un cuchillo reluciente. Le cortó la cabeza y los brazos y arrojó las virutas de madera a la cara de algunos que estaban sentados ante él. Pasó la cuchilla por el torso de la muñeca unas cuantas veces y reveló el interior astillado. La frotó contra su pecho. Docenas de astillas atravesaron su carne. No lo entendí. Era diferente del acontecimiento del año pasado, en el que todos parecían divertirse al no ver cómo un anciano políticamente caído se hacía daño. Hundió la hoja en su mano. Ilustró un extraño símbolo en su estómago con la sangre resultante. Dio la espalda a la multitud y se dirigió hacia el pozo incendiario. Saltó dentro y el fuego lo consumió. No había emociones en el rostro de nadie. Era como si se lo esperaran. Algunos de los niños que lo veían no se movían, sino que permanecían inmóviles a instancias de sus padres. Miré hacia abajo y vi a una chica más o menos de mi edad. Clavó los ojos en los míos antes de que se le escapara un grito ahogado. Se alejó corriendo en la misma dirección que yo había tomado para llegar allí. La preocupación me invadió. Sabía quién era. Se llamaba Julia Hyland. Habíamos estado juntos en eventos del atardecer sagrado antes, a veces como parejas de baile. Siempre sospeché que disfrutaba de mi compañía, aunque también podía tratarse de su ego. No quería que se lo contara a los superiores ni a sus parientes, pero tampoco sabía cómo detenerla. Bajé la mirada y esperé a que los que seguían mirando fijamente a las llamas miraran detrás de ellos. En lugar de eso, clavaron los ojos en las llamas como si el antiguo segundo al mando fuera a resucitar de algún modo. Todos parecían demasiado absortos en un ritual de duelo del que ahora formaban parte, como para fijarse en mí. Me bajé. Tuve cuidado al plantar los pies en el suelo. No quería que el chasquido del follaje alertara a alguien en aquel silencio plagado de tristeza. Poco tiempo después de eso, la perseguí. Tardé unos minutos en darme cuenta de que la había perdido. Ni siquiera pude rastrear las huellas de sus zapatos en la tierra. La lluvia empezó a caer, y aunque sabía que era una ventaja para pasar desapercibido, ya que los guardias estaban menos dispuestos a salir cuando hacía mal tiempo, también podía ser más peligroso para mí intentar encontrarla. Volví a casa. No todo estaba perdido. Sabía dónde vivían ella y su familia. Tenía una casa a unos 2000 metros de donde estaba la mía, así que me acerqué a mi domicilio agazapado tras unos arbustos. Cuando vi que no había nadie, corrí hacia la ventana y me colé en mi habitación. Rebusqué en la cómoda y saqué algunas tazas de Reese, barras de Kit Kat y Butterfingers. Los metí en una bolsa de plástico. Esperaría que se oscureciera para intentar controlar los daños por el bien de mi reputación y la de mi familia. Permití que pasara una hora desde la puesta de sol antes de volver a escabullirme. Al llegar al lugar, rodeé la casa de Julia. Su interior estaba iluminado por lo que parecía una peligrosa cantidad de velas. Me acerqué y contemplé la sala principal. Su madre estaba sentada con un cuenco de cristal.
Cantaba algo en un idioma extranjero que yo nunca había oído. Me acerqué por detrás y vi la habitación de Julia. Su espacio estaba lleno de pósters de sus grupos favoritos. Estaba sentada en la cama dibujando algo. Al mirarlo más de cerca, vi que era un monstruo horriblemente deforme. Esa creación ilustrada era una criatura de pelaje negro con la espalda encorvada y un gruñido permanente en la boca, por así decirlo. Me sorprendió que cometiera imprudentemente un pecado, como lo es hacer arte. Golpeé la ventana. Se giró en dirección al ruido y quedó boquiabierta. Le mostré un caramelo como ofrenda de paz con la esperanza de que no gritara. Se acercó y descorrió el pestillo de la ventana. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia mientras señalaba la puerta de su habitación. «Te ruego, no me delates. Todo mi linaje será exiliado si descubren que incumplí las condiciones que me impusieron. Mi vida cambiará. No quería perderme el atardecer sagrado porque es lo que espero todo el año. Para mí es un pecado guardar los secretos de alguien culpable de una desgracia. No, yo no he hecho nada. Entonces, ¿por qué te incriminaron? Creo que alguien se confundió conmigo. ¿Le has dicho que me viste allí hoy? No, pero sé que es lo correcto. Le di los dulces de chocolate. Sus ojos se abrieron de par en par cuando tomó los envoltorios y los sostuvo a la luz de su mesilla para asegurarse de que eran de verdad. ¿De dónde los has sacado? Cuando me hacen repartir la buena palabra de puerta en puerta en ese pueblo a las afueras de Castle Valley o Placerville, siempre paro en una tienda para que los paseos por los barrios sean menos aburridos. Si tienes más de estos, empezó a decir con una sonrisa, nunca diré una palabra sobre lo que vi. Me divertí mientras le daba el resto de lo que tenía. ¿Así que tenemos un trato?, pregunté mientras extendía mi mano. Una cosa más, dijo mientras yo me daba la vuelta para volver a mi casa. Ahora me lo debes. Tráeme una bolsa de estas una vez cada 2 meses y tu secreto estará a salvo conmigo. Quise debatir con ella y decirle que eso no formaba parte de las condiciones de nuestro acuerdo, pero me contuve unos segundos. Siempre le creerían a ella antes que a mí, y se aprovecharía de esa ventaja pasara lo que pasara. Por supuesto, aunque podemos considerar que la mercancía que he traído hoy es el final, y no le diré a nadie que has estado dibujando. Me adentré en el bosque para girar bruscamente en dirección a donde dormía mi familia. Pisé parcelas de barro y troncos húmedos. Oí el sonido del viento, que había soplado con fuerza durante horas antes de ser interrumpido por otro ruido que me resultaba mucho menos familiar. Algo respiró. No sonaba humano, sino que poseía el jadeo de un gran animal. Miré a mi derecha y vi un tosco patio que habían construido 2 familias. Nunca había visto la zona en las horas nocturnas. Los trozos de roca que sobresalían del suelo tenían una textura arcillosa en la oscuridad. Algo se movía entre las casas. Cuando lo vi en movimiento, me escondí detrás de un grupo de árboles. Entrecerré los ojos para verlo mejor. Mi primera suposición fue que se trataba de un oso, pero eso no tenía ningún sentido porque no se sostenía sobre sus patas delanteras y traseras. En cambio, caminaba erguido y la mitad superior de su sombrío físico presentaba una lenta ondulación. Inclinó el cuello hacia atrás para mirarme. Una amplia sonrisa se dibujó en su cara, hecha de plumas negras y una composición aireada tan dibujada y animada como la que había visto antes a Julia en la página.
se movió hacia donde yo estaba. Mientras miraba fijamente, sentí que el terror se apoderaba de mi ser. No sabía de qué era capaz esta cosa, ni siquiera qué podía hacer. Se acercó pocos centímetros de donde yo estaba congelado en el lugar. Me gustaría decir que lo ataqué, que sujeté una piedra y se la lancé a la cara. Pero en lugar de eso, le di la espalda y corrí hacia casa tan rápido como pude. Pateé piñas y palos detrás de mí. Oí gritos. Miré por encima del hombro y vi a un hombre vestido con una túnica de color vino que se defendía de la monstruosidad. Dio patadas y puñetazos antes de ser empujado a un lado como si no pesara nada. Saber que esa cosa tenía tal fuerza solo me hizo querer salir de allí más rápido. Huí. Pasé la mayor parte de esa noche y la mañana siguiente dándole vueltas en mi habitación a lo que había visto, hasta que salió el sol. Tenía una historia que contar que nadie creería y que me hacía sentir solo. Mi padre lo consideraría una mentira descarada para llamar la atención y me partiría el labio. Mi madre pensaría una llamada de atención y fingiría que nunca había hablado de ello. Técnicamente seguía teniendo problemas con la dirección, y aunque sabía que uno de los protectores había visto lo mismo, había problemas más graves desde el punto de vista administrativo si confesaba que había salido después del toque de queda. La campana del centro de la ciudad sonó. Esto significaba que el Mesías iba a pronunciar un discurso y todos debían estar presentes para escuchar sus palabras. Me dirigí al centro de la comunidad y me mezclé con la multitud. Nuestro líder estaba de pie detrás de un estrado. En la parte delantera del estrado había un signo de la paz pintado con spray y el cráneo marchito de un gato montés clavado en él. Solo unos pocos de élite cruzarán las puertas del cielo. Anoche tuve una visión. Un ángel me contó cómo todos los presentes tenemos el potencial para la euforia eterna, una vez que nuestras formas basadas en el carbono se hayan deteriorado. Todo lo que tenemos que hacer es seguir las reglas. Me retiré en cuanto vi a Julia a mi izquierda. En ese momento fui incapaz de concentrarme en el mensaje del resto de la conferencia y esperé a que terminara. Cuando todos los presentes pudieron dispersarse, me acerqué a ella. Anoche vi algo de otro mundo, declaré. Así que todo el mundo tuvo ayer un momento de trascendencia menos yo, respondió mientras se cruzaba de brazos. No sentí como si hubiera aprendido algo de ello. Todo lo que saqué fue miedo. Le expliqué a qué se parecía aquella cosa y que era inquietantemente parecida a lo que había dibujado en su blog de dibujo cuando la visité. Bajó la voz y miró a mi alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Demos un paseo hasta la granja del viejo Hezekiah. Cuando pasamos la arboleda y nos alejamos del grupo, me agarró de la mano. Esto me sorprendió, ya que era un acto que podía acarrear represalias para ambos. Al acercarnos a una estructura de madera de cerezo, conocida por no contener más que libros viejos y heno, antigua morada de un anciano amante de los caballos, se detuvo y se giró hacia mí. Puede que no creas lo que voy a decirte. Tienes que confiar en mí o puedes llamarme loca, pero necesito que escuches porque creo que has pasado por lo suficiente como para merecer al menos la verdad. ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres? Mi familia está retenida aquí contra nuestra voluntad, comentó mientras retrocedía unos pasos y miraba al suelo. Ninguno de mis padres es creyente. El Mesías, o Ben Lorea, como le llama mi padre siempre que estamos fuera de su alcance,
sabe que él tiene una orden de detención por fraude bancario en el exterior. Si nos vamos, papá irá a la cárcel porque Ben llamará a la policía en cuanto no estemos aquí. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Escucha, mi padre y mi madre eligieron vengarse a su manera. Traían libros de ocultismo de la biblioteca pública cada vez que íbamos a misiones. Espera, ¿los libros espirituales que nuestro Salvador no ha escrito? ¿Sabes cuál es la consecuencia de eso? Sí, aún no nos han atrapado, así que mi familia ha estado creando guardianes. ¿Guardianes? ¿Qué quieres decir? Familiares, entidades espirituales que se manifiestan mediante hechizos para realizar tareas específicas. Ok, respondí mientras sentía que la cabeza me daba vueltas. ¿Qué hace el que invocó tu familia? ¿Cuál es su objetivo principal? Proteger, defender y vengar a los niños maltratados de esta comunidad. Cualquiera que siquiera intente hacer daño a un pequeño de esta zona recibirá su visita. Comenzó una sensación de hundimiento en mi estómago. Esto explicaba por qué me dejó solo y fue tras el guardia. Me analizó durante unos segundos y esperó mi respuesta. Necesito salir de aquí. Deberías venir conmigo, ofrecí. Ella se apartó de mí y una lágrima cayó por sus mejillas. No puedo hacerlo. Todos los que quiero están aquí. Podemos planear una fuga o desterrarnos voluntariamente. La reputación de mi padre quedará arruinada y sé que tu familia te hará daño si intentas algo así. Si lo que quieres es irte, entonces deberías hacerlo. No sé. Por el momento, mantente a salvo de los del templo. Hizo algo muy extraño después de que yo hiciera ese comentario. Me abrazó. Más tarde ya tenía una mochila con ropa de repuesto. La colgué del hombro y eché un último vistazo a mi habitación. Salí a hurtadillas y pasé por delante del templo. Ahora parecía demasiado barato. El lugar que nos había lavado el cerebro para hacernos creer que una vez fue santificado, ahora no era más que una enferma casa de juegos para gente poderosa de una pequeña organización. 3 tipos de madera, algunos trozos de yesca y una cerilla es todo lo que se necesitaba para encender un fuego, aunque, por supuesto, hay que tener algo de técnica. Reuní todo lo que necesitaba para quemar el lugar. Nunca he sido un pirómano, pero aquella noche me sentía como tal. Estaba enloquecido de rabia y dispuesto a hacer lo que la familia de Julia aún no era lo bastante rápida o quizá temeraria para llevar a cabo. Encendí la cerilla y admiré la llama. Y entonces tuve un momento de claridad. Otras personas morirían o resultarían heridas. Se extendería rápidamente. Estábamos a kilómetros de la estación de bomberos más cercana. Los ancianos y los que hacían los reglamentos aquí no eran de mi incumbencia. No obstante, no podía vivir conmigo mismo si dejaba todo hecho un desastre humeante y perjudicaba a gente inocente con quemaduras de 3er grado o algo peor. Lo soplé y me adentré en el bosque. Seguí adelante hasta llegar a una autopista. Hice autostop hasta la ciudad más cercana. Era un lugar construido principalmente para turistas en las montañas, conocidas por sus copiosas nevadas. En una semana conseguí trabajo quitando nieve. A nadie le importó que no tuviera carnet de identidad ni un lugar donde vivir. El propietario de la empresa me permitió alojarme en su oficina, donde dormí en el suelo junto a un calefactor.
Nunca volvería a ese horrible municipio improvisado que prosperaba a base de mentiras, manipulación y otros abusos de poder incalificables. Me desvelo por las noches y contemplo cuántos de los culpables sintieron la presencia maldita de aquel familiar. Y espero que el aguijón de este nunca les abandone. Y recuerden que